El conocimiento es un universo infinito de posibilidades. Y hoy más que nunca, las ciencias, las humanidades y las artes han hecho posible que esté al alcance de todos, despertando ese espíritu que nos impulsa a seguir siendo curiosos, creativos, para investigar, repensando el futuro y alcanzando territorios que jamás imaginamos, porque no hay desafíos imposibles. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores. Hola a todos, entonces estamos por comenzar nuestra clase de física número 8, que es la ley de Hooke, ¿sí? La última clase que vimos las leyes de Newton. Ya habíamos hablado de la fuerza, ¿cierto? Vimos la fuerza peso, la fuerza normal, vimos la fuerza tensión, la fuerza de roce. ¿Se acuerdan que escribimos varias fuerzas y vimos cómo analizar los principios de Newton? Más que tanto cálculo, vimos que las preguntas de la PSU más que nada tienen que ver como un poco más conceptuales. Y nos falta ver la ley de Hooke. La ley de Hooke sigue trabajando con fuerzas, ya eso es súper importante. ¿Sí? Vamos a ver la expresión matemática de esta ley, por qué lleva un cierto signo y lo que es un dinamómetro, ¿sí? Entonces, primero que todo, la ley de Hooke, ¿cuál es la ley de Hooke? Dice que establece que el alargamiento de un muelle, ¿ya? ¿Por qué se los puse de esta forma y no les puse resorte? Porque por lo general nosotros lo conocemos como resorte, pero en los textos sale como muelle, ¿ya? Dice que el alargamiento de este muelle o de este resorte es directamente proporcional al módulo de la fuerza que se le aplique siempre y cuando no se deforme permanentemente dicho muelle, ¿sí? Entonces esto es súper importante. Ya, acá estamos hablando de fuerzas elásticas. ¿Qué significa que algo de una deformación elástica? ¿Ya? Pues, miren, acá yo tengo, por ejemplo, un cole. ¿Qué es una deformación elástica? Por ejemplo, similar a esto. Si yo lo estiro, la deformación va a ser proporcional a la fuerza que yo aplique. Entre más fuerza aplique, más se estira, ¿o no? Si yo aplico una fuerza pequeña, miren, esto se estiró o se estira, pero muy poco. Si yo aplico una fuerza grande, esto se estira mucho, ¿ya? Pero esto también tiene un límite, ¿ya? Por eso se llama la deformación elástica, es aquella en donde yo deformo algo, yo dejo de aplicar esa fuerza y vuelve a su forma original, por eso elástico. Imagínense un elástico. Si yo tiro un elástico y lo suelto, vuelve a su forma original. Pero todos los materiales tienen un límite. ¿Qué significa eso? Yo ahora estoy aplicando una fuerza, no la voy a aplicar porque no quiero que pase, pero ¿qué pasa si yo hago esta fuerza muy, muy grande y aumento demasiado la fuerza? Esto se va, ¿ya? Se va a romper. Entonces ahí es donde yo llego al límite, ¿ya? De esta elasticidad del material. Entonces hay que tener también cuidado con cuando dice siempre y cuando no se deforme permanentemente dicho muelle. Porque si yo aplico una fuerza muy grande, puedo, ¿ya?, que esto se rompa y no vuelva a su forma original. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me dice la ley de Hooke? Me dice que el alargamiento, o sea, esto que se alarga, es directamente proporcional al módulo de la fuerza, ¿sí? Y lo acabamos de ver. Fuerza pequeña no se estira tanto, ¿sí? Pero si yo hago una fuerza grande, el alargamiento también es muy grande. Son directamente proporcionales. Los dos aumentan o los dos disminuyen, ¿sí? Veamos la expresión matemática de la ley de Hooke. La ley de Hooke matemáticamente se expresa como menos K por delta X. Vamos a ver qué es cada cosa, ¿ya? Primero que todo, F, ¿sí? Esta F dice es el módulo de la fuerza que se aplica sobre el muelle y se mide en Newton, ¿sí? Dice, la fuerza elástica es la restauradora o la que uno aplica. Alguien está preguntando, ¿la fuerza elástica es la restauradora o la que uno aplica? Vamos a explicar ahí que tienen mucha relación una con otra. Súper buena la pregunta al compañero. ¿Por qué? Recuerden, vamos a hacer un paréntesis antes de avanzar un poquito. Nosotros la semana anterior vimos las leyes de Newton y vimos las fuerzas de acción y reacción. ¿Cuáles eran fuerzas de acción y reacción? Supongamos, yo tengo acá encima de mi mano, tengo mi celular, ¿sí? Yo tengo una fuerza, ya hay una fuerza aquí entre estos dos cuerpos, que es la normal, y hay una fuerza también
En realidad la fuerza es, por ejemplo, mano celular, celular mano. Son fuerzas, ¿ya? De igual módulo, pero en sentidos contrarios, ¿ya? Entonces, chicos, sí, las cápsulas de física van. Lo que pasa es que yo estoy atrasada, lo tengo que reconocer, pero las cápsulas de física también van. Pero les juro que ya van a salir. Ya, entonces la expresión matemática de la ley de Hooke es que esta fuerza es igual a K por delta X. Ya, entonces esta fuerza es el módulo de la fuerza que se aplica en este muelle. ¿Cuánta fuerza yo aplico para que esto se deforme? La K es la constante elástica del muelle, que relaciona fuerza y alargamiento. Se mide en newton partido en metro. ¿Qué es una constante, ya? ¿O qué es la constante elástica de esto que se está estirando? La constante elástica depende del material, ¿sí? Supongamos que yo tengo un cole acá, ¿sí? Esto tiene una cierta constante, ¿ya? Si tiene una constante muy grande, yo voy a tener que aplicar una fuerza mucho más grande para estirarla. De hecho, por ejemplo, un ejemplo. Hay algunos lápices que tienen un resorte chiquitito y que uno le hace una pequeña fuerza y se estiran. Pero hay otros resortes que son mucho más firmes, que yo para estirarlos tengo que aplicar una fuerza mucho mayor. Eso depende de esta constante, ¿ya? Esta constante es aquella que me dice es característica de cada material, ¿ya? Entonces, para una gran constante va a ser este resorte que me cuesta mucho estirar. Para un material que tenga una pequeña constante, lo más probable es que mi cole tenga una constante muy pequeña porque yo aplico una fuerza pequeña y esto se estira al tiro, ¿sí? El ejemplo que les di, este resorte como del lápiz, que si uno desarma un lápiz, de repente hay un resorte chiquitito que uno lo hace así, pum, y se estira. Pero hay otros resortes muy firmes. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene estos resortes como muy firmes, tiene una constante muy alta. Y este delta de X, siempre esto que sale acá en física, que es como un triangulito, siempre es la variación de algo, ¿sí? ¿Qué significa la variación? Por ejemplo, quiero que se fijen en la imagen. En el primer caso está en un estado, el resorte está en un estado normal, ya no se está aplicando ninguna fuerza sobre él. En el segundo caso se estiró y en el tercer caso se comprime. Ya, entonces esa variación tiene que ver con cuánto se deforma. ¿Por qué? Fíjense, inicialmente era así. Ya si yo le estiro, este va a ser mi delta X. Esto que se estiró, ese va a ser mi delta X, ¿sí? Ahora, los grafitis. Ahora, si yo lo comprimo, ¿cuál va a ser mi delta X? Va a ser este que está aquí, ¿sí? Esa es la diferencia. Entonces, este delta X es, desde su punto original, cuánto se estiró o cuánto se comprimió, ese va a ser mi variación. Eso significa, en física, siempre significa variación, ¿ya? En este caso tiene que ver con la variación de la posición del resorte, pero ese triángulo siempre es variación. Por eso acá dice posición final e inicial. ¿Cómo yo podía sacar esa variación? Yo la puedo calcular como la posición final menos la posición inicial. ¿Qué significa eso? Supongamos que al estirarlo esto mide 50 centímetros. Inicialmente medía 40 centímetros. Entonces, final quedó en 50 y inicial eran 40. Por ende, ¿cuánto se estiró? 10 centímetros. Ahí está la variación, ¿ya? Ya, chicos, importante eso. Entonces, nosotros vamos a tener que esta variación, de repente hay algunos ejercicios que lo dan y dice un resorte que se estira 10 centímetros. Ya te están dando al tiro el dato de una. Pero si no, también uno lo puede calcular de esta forma. Como quedó final menos como era el inicial, y ahí yo voy a sacar esa variación ya de la posición, ¿sí? Entonces, importante, ahora ya sabemos qué es cada cosa, pero hay algo importante en la ley de Hooke que tiene que ver con el signo que hay acá. Y yo les voy a mostrar una página, ¿ya? Hay una página en internet que se llama, quiero que se fijen acá. Espérenme un poco que tengo que hacer algo ahí. ¿Sí? Que se llama, que tiene puros recursos así como didácticos, se llama PET Colorado, ¿ya? Miren, acá hay un resorte, acá va a mostrar todas las fuerzas que están presentes, ¿ya? Voy a poner que muestre todo. Entonces, miren, yo puedo poner una constante elástica muy grande. ¿Qué les dije yo cuando hay una constante elástica muy grande? Que va a costar estirar el resorte. Por ende, si va a costar,
esta deformación, ya sea por estirar o por contraer, va a ser mucho más pequeño. Y yo voy a aplicar una fuerza. Quiero que se fijen en algo. La fuerza que se aplica es la flecha que está en naranja, ¿ya? Yo puse aplicar 100 newton, ¿ya? La fuerza que se aplica, voy a bajar un poco la constante para que se vea el desplazamiento. La línea que está punteada ahí en verde era donde estaba inicialmente el resorte. Una vez que se aplicó esta fuerza aplicada, la flecha naranja, como si alguien estuviera estirando hacia allá, ¿sí? ¿Ya? ¿Qué pasa con eso? Se aplicó 100 newton, entonces el resorte se estiró. ¿Cuánto se estiró? Acá me dice, se estiró 0,476 metros. Pero quiero que se fijen en algo. Existe otra fuerza presente acá, que es la que ha mencionado nuestro compañero, que es la fuerza restauradora, ¿sí? ¿Cuál es la fuerza restauradora? Fíjense, yo estoy aplicando una fuerza, pero hay una fuerza restauradora que si yo lo suelto, esto vuelve a su posición original. Y la fuerza restauradora, quiero que se fijen cómo es. Siempre es en sentido contrario a la aplicación de la fuerza, ¿ya? Pero miren el valor, es igual. Es el mismo numerito, pero en sentido contrario. Esto que estoy haciendo yo con mi dedo es la flecha en rojo, ¿ya? Si yo suelto esto, ¿por qué esto vuelve a su posición original? Porque hay una fuerza en sentido contrario que se llama restauradora, ¿sí? Es la fuerza, estas son pares de fuerza, acción y reacción, ¿ya? Como lo habíamos analizado en las leyes de Newton. Entonces yo estiro esto, lo suelto y hay una... ¿Por qué vuelve a su posición original? Porque existe una fuerza ya de reacción que es en contraria, que se llama fuerza restauradora. Si no existiera esta fuerza, esto no volvería a su posición original, quedaría así como por ejemplo, así como, imagínense que yo lo solté y quedó así, ¿ya? Entonces, es esta fuerza restauradora la que uno calcula en la ley de Newton, en la ley de Hooke. Y sí, la fuerza aplicada y la fuerza restauradora tienen el mismo valor, pero en sentidos contrarios, porque son fuerzas, acción y reacción. Tercera ley de Newton, ¿sí? Ya, chicos, quiero que se fijen en algo. Vamos a comparar, quiero que comparemos qué pasa si yo tengo, miren, ahí puse una constante elástica muy pequeña, que era el ejemplo que les dije yo, cuando nosotros tenemos un resorte, por ejemplo, el que les dije yo del lápiz, que uno lo estira y como que se estiran súper fácil. Miren, tiene una constante elástica, le puse de muy pequeña, de 100, ¿ya? Y en la que está acá le voy a aumentar la constante elástica, no a 1000, pero para que se note, y vamos a aplicar exactamente la misma fuerza. Quiero que se fijen en algo, ¿ya? Si la constante elástica es muy, muy pequeña, ¿cómo va a ser el deformamiento? O esto que se deforma va a ser muy grande, ¿ya? Por otro lado, si la constante elástica es más grande, lo que se deforma va a ser pequeño. Entonces, ¿qué es importante de mencionar? Lo importante de mencionar es que nosotros ya sabemos que a una gran fuerza aplicada hay una gran deformación, ¿cierto? Esto se deforma mucho si aplico una gran fuerza. O sea, ¿qué fuerza con esta parte de que se estira o se contrae es directamente proporcional, ¿sí? Pero la constante con la deformación son inversamente proporcionales. ¿Qué quiere decir eso? Que a gran constante, pequeña deformación. A pequeña constante, gran deformación. Eso es súper importante de analizar en la ley de Hooke. Entonces el signo menos que tiene la fórmula tiene que ver con que esta fuerza elástica, que es lo que uno calcula en la ley de Hooke, o esta fuerza restauradora, es aquella que apunta en sentido contrario a la fuerza aplicada. Como apunta en sentido contrario es que se pone un signo menos, ¿ya? Por eso es el signo menos. No quiere decir que la constante K sea negativa, no, una constante no puede ser negativa, una constante siempre toma un valor positivo. El signo menos tiene que ver con que tenemos una fuerza restauradora que apunta en sentido contrario y que la podemos ver aquí en este applet, ¿sí? Entonces, fíjense, entre más yo aumento la constante elástica, más pequeña es la deformación. Yo voy disminuyendo, disminuye la constante elástica y mayor va a ser la deformación. Acá arriba dejé la constante elástica
más pequeña, ¿sí? Entonces, chicos, esta página que es PET Colorado tiene muchos de estos como para que ustedes puedan interactuar. No solamente de la ley de Hooke, tiene de deformación del resorte. Tiene otras muchas, por ejemplo, tiene de las leyes de Newton y de otros muchos temas que nosotros hemos visto en física. Así que sería súper bueno que ustedes se puedan meter a la página y buscar algunos, porque de repente, así como jugando, ustedes pueden entenderlo mucho mejor. Entonces, el signo de la ley de Hooke ya lo habíamos dicho, que por el principio de acción y de reacción, al ejercer una fuerza sobre el resorte para deformarlo, este ejercerá una fuerza de igual magnitud, pero de sentido contrario a esa fuerza que lo deforma, y por ende, contrario al sentido en el cual se deforma el resorte. Y es por eso este signo negativo. Esta fuerza, conocida como fuerza restitución elástica, tenderá a hacer que el resorte vuelva a su longitud natural. ¿Sí? Ya, entonces lo mismo que vimos en el applet, fíjense, en todos los casos, ¿por qué era el signo negativo? Porque esta fuerza elástica, que es lo que uno calcula en la ley de Hooke, siempre es en sentido contrario, ¿ya? Siempre es en sentido contrario a la fuerza que uno aplica para esta deformación, y también es opuesta a la deformación. Fíjense en algo, fíjense en este caso, si en este resorte, que esta es la posición original, ¿ya? Si yo aplico, esta es la fuerza que se aplica ya para deformar, y la fuerza elástica es la que está en verde. Si yo la aplico hacia allá, esta deformación va a ser en ese mismo sentido. Fíjense, esa flechita apunta hacia allá, y el sentido de la deformación también es en ese sentido. Por ende, la fuerza elástica es contraria tanto a la deformación como a la fuerza aplicada. Acá es exactamente lo mismo, y acá exactamente lo mismo. En todos los casos es igual. La única diferencia es que en cada caso se fue aplicando una fuerza cada vez más grande, ¿ya? Pero creo que se fijen que las flechas son iguales. ¿Qué quiere decir eso? Que en numeritos son iguales, solamente que en sentidos contrarios. Es por eso que es ese signo negativo, ¿ya? Para que no piense que es la constante la que es negativa. No, la constante nunca va a ser negativa. Tiene que ver con esta fuerza que va de reacción, que va en sentido contrario. ¿Sí? Ya. El dinamómetro. ¿Qué es lo que es el dinamómetro? El dinamómetro es un instrumento que mide la fuerza aplicada por él sobre un cuerpo. Esto es súper importante. Entonces, el dinamómetro mide la fuerza aplicada por él sobre un cuerpo, ¿ya? No la fuerza que aplica un cuerpo sobre él, que es distinto, ¿sí? Supongamos que este es el dinamómetro, ¿ya? En el dinamómetro, ¿qué se hace? Se cuelga algo, ¿ya? Y acá empieza a bajar una numeración y uno dice, ah, ya conozco, por ejemplo, esto acá yo tengo colgando el dinamómetro. Acá yo colgué algo y quiero conocer su peso, porque el peso es una fuerza, ¿sí? Entonces, si yo cuelgo algo acá, me va a decir, el peso del cuerpo es de, no sé, 50 newton. Eso es lo que marca el dinamómetro. Pero en realidad lo que está marcando el dinamómetro es la fuerza que ejerce el dinamómetro sobre este cuerpo, ¿ya? Eso es súper importante. Mediante la deformación experimentada por un resorte en su interior. ¿Por qué es importante el dinamómetro? Porque sigue trabajando con esta idea de este deforme, de este resorte que se deforma, ¿sí? La forma en que se mide esta fuerza corresponde a una aplicación directa de la tercera ley de Newton, como explica a través del siguiente ejemplo. Entonces, muy similar a lo que hicimos, imagínense que ahora tenemos lo mismo, pero este resorte tiene un envase. Tiene un envase que está numerado y por ende yo ya puedo tener un valor numérico directo, ¿sí? Entonces es importante, ¿ya? Al igual que el otro, dentro de este dinamómetro hay un resorte que se deforma y dada esa deformación me da el valor de la fuerza, ¿sí? Entonces quiero que se fijen en este ejemplo. Acá hay un cuerpo, ¿ya? Y está conectado con un dinamómetro como muestra la figura. La fuerza que está aplicando la mano es esta fuerza F. La fuerza que está aplicando la mano es esa fuerza F hacia allá, ¿sí? Es como si yo tuviera esto acá, por ejemplo, tengo el vaso y yo lo tuviera conectado a un dinamómetro y yo lo tiro de acá para que esto se empiece a mover, ¿sí? Entonces esa fuerza F, porque fíjense que ese es F', ¿ya? Esta fuerza F es la que aplica la mano sobre el dinamómetro. Pero lo que marca el dinamómetro es esta fuerza F', que es
la misma, pero en sentido contrario. ¿Qué significa eso? Que tienen el mismo número, pero en sentido contrario. Por eso uno dice, ah, la fuerza que apliqué yo fue de, no sé, supongamos, esto me va a marcar 15 newton, ¿sí? 15 newton. Ah, entonces la fuerza que apliqué yo es de 15 newton y pude mover esa cajita. En realidad el lector me está dando la fuerza que aplica, ¿ya? El dinamómetro sobre un cuerpo, pero como son los mismos en sentido contrario, yo puedo decir, ah, como son los mismos y en sentido contrario, entonces la fuerza que yo estoy aplicando es la misma, pero en el otro sentido, o sea, igual va a ser 15, pero hacia el otro lado. Lo mismo, la fuerza restauradora. Exactamente, chicos, es exactamente lo mismo que analizamos anteriormente, ¿ya? Entonces, ojo con eso, porque por ejemplo, miren acá hay algo que hay una cuerda, hay un dinamómetro. Mire, quiero que se fijen en las flechas. Esta flecha azul es la flecha aplicada por la fuerza aplicada por la mano. Y la flecha en rojo es esta flecha en rojo que se va a mover ahora. Esa flecha en rojo es la flecha que marca el dinamómetro. Pero como son en sentidos contrarios, yo puedo decir que la fuerza que apliqué yo es la misma que marca el dinamómetro. Pero seguimos trabajando con esta idea de la fuerza restauradora o elástica, como dicen sus compañeros, ¿sí? Ya. Hay un video, vamos a ver. Sí, yo creo que estamos bien de hora. Porque quiero que vean cómo funciona un dinamómetro, porque yo poniendo solo como así, como que cuesta visualizarlo un poco. Entonces quiero mostrar un video cortito que sale cómo funciona un dinamómetro, ¿sí? Ya, entonces toda atención para ver el video y continuamos con los ejercicios. El dinamómetro es un instrumento que se utiliza para medir fuerzas, entre ellas la fuerza-peso. En un primer momento veremos cómo se utiliza el dinamómetro para medir la fuerza con que un objeto es atraído por la Tierra, es decir, el peso de dicho objeto. Vemos que, en un inicio, el vástago que se encuentra en el interior del dinamómetro marca 0 en la escala graduada. Cuando colgamos el objeto que queremos pesar en el gancho exterior del dinamómetro, vemos que el vástago desciende hasta que se detiene en una determinada posición. El valor de la marca en esa posición nos indica cuál es la fuerza que hace el objeto, es decir, cuál es el peso del objeto. ¿Qué pasará si colocamos el objeto colgado del dinamómetro dentro del agua? Vemos que en un principio el dinamómetro marca 120 gramos. Veamos ahora qué ocurre al sumergir el objeto en el agua. Observe detenidamente qué ocurre con el vástago del dinamómetro. Como podemos ver, el vástago sube y marca un valor menor que el anterior, es decir que la fuerza que mide es menor. ¿Significa eso que el objeto pesa menos en el agua? En realidad, no. Lo que ocurre es que el peso del objeto es compensado por otra fuerza, la fuerza de empuje que ejerce el agua sobre el mismo. Lo que marca el dinamómetro es la diferencia entre la fuerza-peso del objeto y la fuerza-empuje que ejerce el agua sobre el objeto. Ya, con eso ahí pudieron ver cómo en realidad para la gente que nunca había visto un dinamómetro, cómo es un dinamómetro. Y si ustedes se fijaron, era un resorte que estaba como graduado cuánto se deformaba. Pero es la misma idea, ley de Hooke, ¿sí? Y bueno, acá incluyó una idea más que tiene que ver con la fuerza de empuje, que nosotros aún no lo analizamos porque eso es materia de tercero medio, ¿sí? Pero así como para dar como un tips para la gente, cuando ustedes se meten a una piscina y toman en brazos a alguien, ustedes dicen, hoy como que uno siente más liviano a la persona dentro de una piscina, ¿cierto? Ya, eso es porque en el agua también existe una fuerza, así como está la fuerza peso, la normal, la fuerza elástica, todas las fuerzas que nosotros hemos analizado, nosotros también, chicos, ¿ya? Nosotros también, cuando nos introducimos en el agua, existe otra fuerza, y esa fuerza se llama fuerza de empuje, como dice nuestra compañera, de Arquímedes, ¿ya? Y esa fuerza de empuje, como es hacia arriba y el peso hacia abajo, tiene la sensación de que uno, como que si toma a alguien, una persona, en el agua es como si fuera un poco más liviano, ¿sí? Ya,
chicos, pero ahí tenemos con respecto a cómo funciona un dinamómetro, ya vieron más o menos lo que es un dinamómetro y cómo está graduado para ver cómo funciona. Entonces vamos con las preguntas, ¿sí? Las preguntas en la PSU de la parte de la ley de Hooke son más conceptuales, perdón, más que tanto cálculo, ¿sí? Entonces vamos con nuestra primera pregunta, que es nuestra pregunta de desafío que nos da la Universidad Mayor y que dice: un resorte que cumple la ley de Hooke, espera un poquito, se cuelga y se le aplica una fuerza vertical hacia abajo. Entonces, en esta situación es correcto afirmar que, dice, la constante elástica del resorte varía linealmente con el estiramiento. La constante varía, eso es importante. La constante elástica del resorte depende de la fuerza que se le aplique. El estiramiento del resorte es directamente proporcional a la fuerza que se le aplique. El estiramiento del resorte es inversamente proporcional a la fuerza que se le aplique. Y el estiramiento del resorte no depende de la fuerza que se le aplique, ¿sí? Varios están diciendo la C. Vamos a analizar por qué las otras no. Entonces, para la gente que dijo la letra C, están en lo correcto. Sí, chicos, súper bien. Es la alternativa C. Entonces, ¿por qué la primera no puede ser? Porque dice que la constante varía. Y la constante, chicos, recuerden que era fuerza elástica es igual a la constante por ¿cierto? Por esta deformación. Esta constante dijimos que era característica de cada cuerpo que se vaya a estirar. En este caso los resortes. Por ende, ya no varía, es siempre igual. Entonces, por eso la primera no podía ser, porque por la palabra varía. La segunda dice, la constante elástica del resorte depende de la fuerza. No depende de la fuerza, depende del material del cual esté hecho. Por ejemplo, este resorte. Acá dice, el estiramiento del resorte es directamente proporcional a la fuerza. Sí, nosotros dijimos que entre más fuerza, más se estiraba. Menos fuerza, menos se estira. Entonces son directamente proporcionales. El estiramiento del resorte es inversamente, no, porque si inversamente es que uno aumente y el otro disminuye. Y acá, si yo aumento la fuerza, acá, si yo aumento la fuerza, más se estira. Si yo disminuyo la fuerza, menos se estira. Y inversamente es que uno suba y uno baje. Por ende, no son inversamente proporcionales. Y el estiramiento del resorte no depende de la fuerza, eso está malo, porque sí o sí depende. Entonces, por eso la alternativa correcta era la letra C. Vamos con con eso finalizamos entonces con nuestra pregunta de desafío que nos dio la Universidad Mayor. Y vamos con nuestra segunda pregunta que salió en la PSU Admisión 2016. La ley de Hooke se puede expresar como esa formulita. ¿Qué representa el signo menos? A, que la fuerza elástica es negativa. B, que la elongación del resorte es negativa. C, que la constante elástica del resorte es negativa. D, que el sentido de la fuerza elástica es opuesto al sentido que se deforma el resorte. Y E, que la fuerza elástica tiene sentido opuesto al sentido de la aceleración de gravedad. ¿Sí? Vamos a esperar qué dicen otros compañeros. Varios dicen D. Entonces, con el ejemplo que dimos, con ese como applet que vimos, nos quedó más claro que el signo negativo es porque el sentido de la fuerza elástica es opuesto al sentido en el cual se desforma el resorte. Así que súper bien a todos los que dijeron la letra D. Súper bien, chicos. Ya, pregunta número 3. Dice, esta también salió... Ah, claro, le faltó... Acá lo que faltó es poner el tema de la variación. Sí, chicos, pero ustedes ya lo tienen más que claro. Dice, pregunta 3. También salió en la PSU Admisión 2016. Dice, una niña, N, y su padre, P, sostienen cada uno un dinamómetro. Y los enganchan de los extremos como se muestra en la figura. ¿Ya? Considerando que Fn, que es lo que marca el dinamómetro que sostiene la niña, o sea, la fuerza que aplicó la niña, y Fp es lo que marca el dinamómetro que sostiene su padre, se afirma correctamente que A, si la niña, esto es plan común, ya, A,
Si la niña tira de su dinamómetro y su padre solo lo sostiene, entonces la fuerza N es mayor, la fuerza de la niña es mayor a la fuerza del papá. Si la niña sostiene el dinamómetro, pero su padre lo tira, entonces la fuerza de la niña es menor a la fuerza del papá. C. Siempre ocurrirá que la fuerza del papá es mayor que de la niña, pues el padre puede ejercer mayor fuerza que la niña. ¿Sí? D. En cualquier situación se verificará que la fuerza de la niña es igual a la fuerza del papá. Y en cualquier situación se verificará que la fuerza de la niña es distinta de la fuerza del papá. Chicos, súper bien. La alternativa correcta también es la letra D. ¿Por qué? Nosotros dijimos que el dinamómetro son fuerzas de acción y reacción. Son iguales, pero en sentidos contrarios. Uno tiende a pensar, por ejemplo, esto también es típico. Si ustedes tienen dos autos que chocan, viene un camión gigante y viene, no sé, una moto, la gente siempre piensa que la fuerza más grande de choque es la del camión, por ser mayor, pero no, porque son fuerzas de acción y reacción, no porque uno sea más grande que el otro, aplica más fuerza que otro, ¿ya? Ojo con eso. Ya son fuerzas de acción y reacción. Cuando algo choca, ¿ya? Lo que hacen, y que acá es como muy similar a esto, pero acá están tirando, es porque estas vienen, acá hay una fuerza que se aplicó por el contacto, ¿cierto? Y estas fuerzas van a ser iguales, pero en sentidos contrarios. Obviamente, al chocar, como la moto tiene una masa más pequeña, ya va a tener una mayor aceleración, por eso que la moto sale más lejos que el camión. El camión, al tener una masa más grande, va a tener una aceleración mucho más pequeñita, por eso no sale tan lejos el camión y puede que incluso se quede ahí mismo, ya, pero la fuerza en el contacto del choque es el mismo. Lo que varía es la aceleración. ¿Por qué? Porque las masas son distintas, pero la fuerza es la misma en sentidos contrarios. Tercera ley de Newton, ¿sí? Acá es exactamente lo mismo. Son fuerzas de acción y reacción, ¿ya? Ahora, lo que viene después de es distinto, ¿sí? Ahora, alguien pregunta, ¿las fuerzas siempre serán iguales? Si son acción y reacción, sí. Si no son de acción y reacción, no. Por ejemplo, en la clase anterior yo expliqué que de repente la normal con el peso coincidían que eran iguales, pero la normal y el peso no son fuerzas de acción y reacción. Entonces, pueden coincidir a veces, pero no siempre. Pero cuando son fuerzas de pares, acción y reacción, siempre son iguales. La fuerza peso es la fuerza ejercida por la Tierra en nosotros. ¿Cuál sería la reacción? Sería la de nosotros en la Tierra, ¿sí? Por ejemplo, si yo, bueno, acá hay una pared. Voy a hacer aquí, justo ahí donde termina, si yo empujo la pared, esa es la fuerza de acción. Va a ser mi mano en la pared. ¿Cuál va a ser la reacción? La de la pared en mi mano, ¿ya? Es por eso, ¿ya? Es por eso que de repente la normal con el peso vimos que de repente coincidían numéricamente, pero no siempre, porque no son pares de fuerza, acción y reacción, ¿ya? Eso es súper importante, pero si son pares de acción y reacción, siempre van a ser de igual módulo, pero en sentidos contrarios, ¿sí? Ya, entonces la pregunta 3, alternativa D. Y vamos con nuestra pregunta número 4, esta la hice yo, ya, para que hiciéramos un pequeño cálculo. Dice, si a un resorte se le cuelga una masa de 200 gramos y se deforma 10 centímetros, ¿cuál es el valor de su constante importante? Como acá me está pidiendo calcular la constante, ya no me interesa el tema del signo, porque recuerden que la constante no significa, el signo negativo no quería decir que la constante fuera negativa, ¿sí? Entonces, cosas importantes ya de mencionar cuando uno hace cálculos, ya sea para la ley de Hooke o para cualquier otro caso. Cuando aquí me habla de la fuerza en Newton, porque esta N es Newton, cuando la fuerza está en Newton, ¿qué me dice? Me dice que todas las masas tienen que estar en kilogramos, que todos los desplazamientos o las variaciones tienen que estar en metro, y si tuviéramos algo con tiempo, los tiempos tendrían que estar en segundo, ¿ya? Entonces, importante, primero que todo, la masa me la está dando en gramos,
por ende yo la tengo que transformar a kilogramos. ¿Cómo transformo? Yo sé que 1 kilogramo tiene 1000 gramos. Por ende, 200 gramos, ¿a cuántos kilogramos equivale? 200 por 1 dividido en 1000. Eso me va a dar igual a 0,2 kilogramos. ¿Sí? Y dice que se desforma, o sea que esta variación, ¿sí? Esa deformación son 10 centímetros, pero yo lo tengo que dejar en metros. Acá adelante hay una C por si acaso. Yo les dije que las deformaciones tenían que estar en metros. Yo sé que 1 metro tiene 100 centímetros. Por ende, 10 centímetros, ¿cuántos metros tiene? Sería 10 por 1 dividido en 100. Eso va a ser 0,1 metro. ¿Cuál es el error más típico de acá? Que la masa no es una fuerza. La fuerza que produce la masa es el peso. Aquí vamos a considerar a G, que es la aceleración de gravedad, eso se me olvidó poner, como 10 metros partido por segundo al cuadrado. Entonces el peso, que es, eso sí es una fuerza. El peso es una fuerza, no la masa. ¿Cómo es el peso? Se calcula como la masa por la aceleración de gravedad. La masa es 0,2 y la aceleración de gravedad es 10. 0,2 por 10 me va a dar 2 newton. Ahí tenemos recién la fuerza. Y acá tenemos cuánto se deforma, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que, ¿cierto? Nosotros vamos a tener que la fuerza partido en la deformación va a ser igual a la constante. Entonces reemplacemos valores. ¿Cuál va a ser la fuerza? La fuerza va a ser 2. La deformación va a ser 0,1. Eso va a ser igual a la constante. La fuerza en qué se mide en newton, ¿cierto? Y la deformación en metro. Por eso las unidades de medida es newton partido en metro. Newton partido en metro, ¿sí? Y 2 dividido en 0,1 me da 20. Entonces la alternativa correcta era la alternativa A. La constante va a ser igual a ¿qué? A 20 newton partido en metro. ¿Sí? Entonces, ¿cuál puede ser el mayor error que ustedes pueden haber cometido? Bueno, primero que todo el tema de las unidades de medida es súper importante. Y lo otro es que me están dando la masa, no el peso. Siempre cuando ustedes estén trabajando en la ley de Newton se tienen que fijar muy bien. ¿Me da la masa o el peso? Si me dan la masa, yo puedo obtener al tiro el peso porque la masa multiplicado por la aceleración de gravedad me daba el peso. Y ahí yo ya tengo la fuerza que se está aplicando para que esto se desforme, ¿sí? Por eso la alternativa A. Para la gente que se equivocó, no se desanime, por eso lo puse, porque hay errores muy típicos en este tipo de ejercicios, pero ya les quedó, ¿ya? ¿Por qué llegamos a esta fórmula? Porque nosotros habíamos dicho que fuerza era igual a la constante por la variación o por lo que se deforma. Como esto estaba multiplicando, pasó dividiendo, ¿sí? Por eso quedó así la formulita, de la fórmula inicial que teníamos, ¿sí? Y es por eso es que la alternativa A. Ya chicos, con eso hemos finalizado entonces por hoy con la ley de Hooke. Con esto ya hemos terminado con todos los temas de la fuerza. Espero que les haya quedado claro y que le den un buen uso a la página que les mandé, que hay hartos applets donde ustedes pueden jugar y pueden ver. De repente cuesta mucho menos ver las cosas así que con tanto que uno lee o ve cosas en internet, ¿sí? Ya chicos, que estén súper bien. Muchas gracias a todos por siempre aportar positivamente a esta clase y nos vemos entonces el próximo jueves. El
El conocimiento es un universo infinito de posibilidades y hoy más que nunca, las ciencias, las humanidades y las artes han hecho posible que esté al alcance de todos. Es por esto que estamos en búsqueda constante de la excelencia, comprometidos con la formación de profesionales líderes y emprendedores que trabajan cada día por mejorar la calidad de vida de las personas, porque no hay desafíos imposibles. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.